En este cuarto bloque del sistema digestivo vamos a hablar sobre las características histológicas tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Recordemos que el intestino delgado y grueso son estructuras tubulares donde se realiza la absorción de los minerales, iones y agua que consumimos con los alimentos, siendo de mayor importancia el intestino delgado, ya que ahí se absorbe la mayoría de estos elementos, y del intestino grueso principalmente se absorbe agua y bueno, aquellos elementos o aquellas partes de alimentos que no nos hacen falta se desechan a través de las heces. El intestino delgado de manera general es la región más larga del tubo digestivo. Lleva su distribución, ubicación es como tortuosa, ya que mide aproximadamente 7 metros de longitud y interviene tanto en la digestión como en la absorción de los alimentos. De manera anatómica, el intestino delgado se divide en tres porciones: la que está en contacto o la que se une al estómago a través del antro pilórico es el duodeno, luego continúa el yeyuno y finalmente el ilion, que es el que se continúa con el intestino grueso. Aquí vamos a observar más o menos dónde se ubica el intestino delgado y pueden observar que es bastante largo, iniciando por el duodeno, luego sigue el yeyuno y por último el ilion. El intestino grueso es más corto, mide aproximadamente 1,5 metros y su función es absorber la mayor parte de agua e iones del quimo. Por lo tanto, el quimo, cuando se absorbe el agua, se compacta y por lo tanto se forman las heces, que son los que se eliminan a través del ano cuando esos elementos no nos hacen falta. En las características histológicas, principalmente la mucosa y la submucosa de tanto el intestino delgado como grueso, existen estructuras que ayudan a aumentar la superficie de absorción, de las cuales son cuatro principalmente: las válvulas conniventes o de Kerckring, las vellosidades intestinales, las criptas de Lieberkühn y las microvellosidades de los enterocitos. En este esquema simplemente quiero que observen lo que les estoy comentando. Las válvulas de Kerckring son estas que observamos aquí, que es un aumento, es como una elevación tanto de la mucosa como de la submucosa del intestino. Puede ser delgado o grueso dependiendo de la estructura, ya vamos a hablar de eso. Las vellosidades intestinales, que simplemente es una elevación de la mucosa del intestino. Tenemos las criptas de Lieberkühn, que solamente cuando hay una elevación de las vellosidades, esta zona, que es como la depresión de las vellosidades, son las criptas de Lieberkühn, y por supuesto las microvellosidades de los enterocitos. O sea, el epitelio del intestino delgado sigue siendo simple cilíndrico, pero las células cilíndricas en este caso se les llama enterocitos. Vamos a describir de manera breve las características de cada uno de estos elementos que aumentan la superficie de absorción. Tenemos las válvulas conniventes o de Kerckring, que como les comenté son pliegues transversales, tanto de la mucosa como de la submucosa, miden aproximadamente 8 milímetros de alto por 5 centímetros de largo. Lo podemos encontrar en todos los trayectos del intestino delgado, pero se observan más pronunciados o con más detalles o más desarrollados en el yeyuno. Por eso es que está aquí bastante subrayado y en resaltador. ¿Qué sucede? En las válvulas conniventes disminuyen la velocidad de movimiento del quimo, ya que en estos espacios donde están las válvulas se queda atrapado el quimo, y eso permite que mejore o sea más efectiva la absorción de los alimentos o de los elementos que nos ayudan al metabolismo que provienen de los alimentos. Esto es un corte histológico coloreado con HE de una válvula connivente. Pueden observar toda esta estructura, que sería la mucosa, la submucosa. Esta elevación transversal completa se llama válvula connivente. Aquí también podemos observarlas. Esta zona que está aquí, que es una elevación, que son las válvulas conniventes. Aquí también no es esto que está en el cuadro, es esta estructura, como pueden observar, esta elevación de la submucosa con la mucosa, sean las válvulas conniventes. Esto sería más o menos una vellosidad intestinal. Ahora, en cuanto a las vellosidades intestinales, son también elevaciones o salientes de la lámina propia recubiertos por epitelios. ¿Qué quiere decir? Principalmente mucosa.
En las vellosidades intestinales, que parecen unos dedos, tienen un eje en el centro que se llama núcleo, que está formado por asas capilares, un conducto linfático de terminación ciega, músculo liso y tejido conectivo laxo, células linfoides. En toda esta zona podemos encontrar esas estructuras, donde podemos observar principalmente o más desarrolladas las vellosidades intestinales en el duodeno. Hay en todo el intestino delgado, pero se observan más desarrolladas en el duodeno. Y bueno, también tienen como su función aumentar el área de superficie de absorción. Podemos observar esta imagen coloreada con HE. Estas elevaciones, como pueden ver, es de la mucosa, del epitelio, la lámina propia. ¿Okay? Aquí está la múscula de la mucosa. Y está formado por las vellosidades. Igualmente, el quimo queda atrapado entre las vellosidades y permite una mejor absorción de los alimentos. Aquí se puede observar en este recuadro, pero en los demás también se ve. Estas serían las vellosidades intestinales. Aquí podemos observar una vellosidad intestinal, epitelio simple cilíndrico, y que se pueden observar en el eje de este, o el núcleo de la vellosidad intestinal, los capilares. Ahora, las criptas de Lieberkühn, como les comenté, son las invaginaciones, las depresiones de la lámina propia entre las vellosidades. Si aquí hay una vellosidad y aquí hay otra vellosidad, esto que está en azul es la cripta de Lieberkühn. Aquí hay una vellosidad y aquí hay otra que se dibuja un poco, cripta de Lieberkühn, y aquí. Entonces, en esta zona de las criptas de Lieberkühn se forman las glándulas intestinales y igualmente ayudan a mejorar, a aumentar la superficie de absorción. Aquí podemos observar esta zona que está delineada con un punteado verde representarían las criptas de Lieberkühn. Todo esto son las criptas de Lieberkühn. Y por cuarto, este elemento que aumenta la superficie de absorción son las microvellosidades de los enterocitos. Como ya sabemos, una modificación de la porción apical de la membrana plasmática de los enterocitos y aumenta la superficie de absorción unas 20 veces. ¿Qué quiere decir? Que entre las microvellosidades también quedan pequeñas porciones del quimo atrapadas para mejorar la absorción. Esto es una micrografía electrónica de transmisión que hemos visto anteriormente de las microvellosidades. Y bueno, simplemente para que recuerden la ultraestructura de las microvellosidades que están formadas por una porción apical de mielina, una proteína, su eje está formado por filamentos de actina y existen múltiples proteínas que intervienen tanto en la fijación del filamento de actina a la membrana plasmática como entre ellas. Ahora, hablando con más detalles del intestino delgado, recordemos de nuevo que aquí vamos a trabajar con las capas, es decir, la que está más interna sería la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa adventicia, dependiendo del trayecto que estemos evaluando. Si observamos esta estructura y la comparamos con este corte histológico que es con triclómico, podemos observar que de aquí, más o menos hasta acá, sería la mucosa, submucosa, muscular, y bueno, en este caso no se observa bien en la adventicia. Entonces, en cuanto a la mucosa, el epitelio sigue siendo el que estamos hablando desde el estómago. Es un epitelio simple cilíndrico con microvellosidades y células caliciformes. A medida que las células caliciformes las vamos observando en el trayecto tanto del intestino delgado como del grueso, aumenta la cantidad, pero las hay. ¿Cuáles son las 4 células que se observan en la mucosa del intestino delgado? Los enterocitos propiamente dicho o células absortivas, las células caliciformes, las células enteroendocrinas o las células M o de micropliegues. Esto es una caricatura de una vellosidad intestinal donde podemos observar más o menos cómo están ubicadas las células. ¿Okay? Tenemos las células caliciformes, los enterocitos, las células enteroendocrinas, por supuesto, y células regenerativas, y las células de Panel, que la vamos a hablar más adelante, cuando desarrollamos las criptas de Lieberkühn o las glándulas de Lieberkühn. Esto es un corte histológico coloreado con HE de un epitelio simple cilíndrico, ¿okay? Con microvellosidades y células caliciformes.
Aquí es como si tomáramos una foto o tomáramos esta imagen y le sacáramos un negativo, simplemente para que observen cómo se ven de bien las células caliciformes, los enterocitos, las microvellosidades. Esto sería la lámina propia. Y esto es el endotelio de un brasa capilar que se encuentra en el núcleo de la vellosidad. Ahora, en cuanto a los enterocitos, en densidad celular son las más numerosas, son células que son bastante altas, como pueden observar en este corte histológico, donde hay microvellosidades en su porción apical con abundante lipocáliz que interviene en la protección de ese intestino. Ellos tienen como función la digestión y absorción de agua y nutrientes y esterificar los ácidos grasos o triglicéridos. Y los triglicéridos. Las células caliciformes, recordemos que son glándulas unicelulares intraepiteliales, ¿ok? Que lo que hacen es secretar mucina. Esta mucina lubrica la luz del intestino delgado y el epitelio para protegerlo. Como les comenté, la cantidad de células caliciformes va aumentando desde el duodeno hasta el ilio, siendo el ilio donde se observa la mayor cantidad de células caliciformes en el intestino delgado. Las células enteroendocrinas tienen función tanto paracrinas como endocrinas y forman un sistema que se llama neuroendocrino difuso, por supuesto, porque debe haber un grupo de células que regulen el proceso de absorción de los alimentos. Las células M son lo que se le da el nombre al macrófago en el intestino delgado, ya que fagocitan y transportan antígenos y forman parte del sistema fagocítico mononuclear. Esto de nuevo es una imagen de un corte histológico de una vellosidad intestinal. Esta es otra vellosidad intestinal coloreada con HE, donde observamos un epitelio simple cilíndrico con microvellosidades y células caliciformes. Volvemos a observar esta vellosidad intestinal. ¿Okay? Este es un corte histológico coloreado con PAS. ¿Por qué los vemos coloreados con PAS? Porque podemos observar que las células caliciformes toman un color fucsia, ¿ok? Recordando un poco sobre las técnicas de coloración, y las microvellosidades también se ven bastante basófilas. Esto sería el núcleo de la vellosidad intestinal, y si lo observamos con microscopía electrónica de barrido, todo lo que ahí se ve son vellosidades intestinales, y bueno, como les comenté, parecían dedos. Eso es lo que le da el aspecto aterciopelado a la luz del intestino delgado. En cuanto al corio, recordemos que eso es la lámina propia, conforma el núcleo de la vellosidad y tiene tejido conectivo laxo. Como les comenté, hay capilares sanguíneos, hay un vaso quelífero central que es linfático, hay músculo liso, que es el músculo de Bruch, que interviene en la contracción de esa vellosidad intestinal, y las glándulas, y bueno, la invaginación de las vellosidades intestinales forman las glándulas del Lieberkühn. Esto es un esquema simplemente para que observen cómo es esa descripción que les hablo. Esta es la vellosidad intestinal. El núcleo está formado por un vaso quelífero, ¿ok? O un vaso linfático de terminación ciega, ¿ok? Y rodeado por capilares sanguíneos, tanto venosos como arteriales, y también por una delgada fibra o una delgada, se ve como muy delgada, fibras de músculo liso. Este vaso linfático quelífero central es delgado, como les dije, es de terminación ciega y se ubica en cada vellosidad, ¿ok? Y forman el plexo linfático submucoso. Y rodeando ese vaso quelífero central se encuentra el músculo de Bruch. De nuevo, el esquema para que observen la vellosidad intestinal, el vaso quelífero de terminación ciega, ¿ok? Central, las asas de los capilares, y más o menos, lo que pasa es que no tengo corte histólico que se observe bien, el músculo de Bruch. Ahora, las glándulas de Lieberkühn, recordemos que son glándulas tubulares simples, no ramificadas. Tubulares porque su número tiene forma tubular, simple porque tiene un solo conducto excretor y no se ramifica. ¿Ok? Las glándulas de Lieberkühn
tiene una depresión, creo que rodea la base de cada vellosidad, que se llama cripta de Lieberkühn. Allí vamos a encontrar una célula que se llama células de Panet o Panet. Tienen forma piramidal. eh, Desde el punto de vista histológico, dependiendo de la coloración que usemos, y desde el punto de vista multiestructural, se caracteriza por tener abundantes gránulos secretores, que son lisosimas, defensina y factor de necrosis tumoral alfa, que intervienen en la protección defensa del epitelio. Como le mostré en un esquema anterior, en la glándula de Lieberkühn se observa en la mitad superior, principalmente enterocitos, células caliciformes, y en la mitad inferior, hacia la base, están las células regenerativas, las células neuroendocrinas y las células de Panet. Si observamos aquí, esta sería la vellosidad intestinal con su núcleo, esta otra vellosidad intestinal, y esta depresión representa la glándula de Lieberkühn. Aquí, como esta es la base, deberían encontrarse, pasa que no se observan bien las células de Panet. Sin embargo, observamos unas células con núcleo redondeado, un citoplasma bastante claro. Aquí también se observa, y aquí serían las células enteroendocrinas. En esta imagen se ve más claro, esta sería la glándula de Lieberkühn, la cripta es la base de la glándula, o sea, la glándula va hasta arriba, hasta la luz del intestino, y pueden observar unas células con más o menos características piramidales que tienen abundantes glándulas, en este caso son como rojizos, a veces se ven sinófilos, en la porción apical. Estas serían las células de Panet. Y ven esta célula de citoplasma claro, núcleo redondeado, esto sería una célula neuroendocrina o enteroendocrina. Aquí podemos observar una imagen como si hubiéramos tomado una foto en blanco y negro, donde podemos observar la cripta de Lieberkühn, las células piramidales con un núcleo más o menos redondeado pero en posición basal, con abundantes glándulos apicales de citoplasma. Estas son las células de Panet, y estas pueden ser las células enteroendocrinas. Y esto es observar esta imagen, pero con micrografía electrónica de transmisión, donde observamos esta célula piramidal con abundantes vesículas electrón densas, el núcleo hacia la base. Esta es la célula de Panet. Aquí volvemos a observar otro corte histológico coloreado con HE, donde se pueden ver estas células con abundantes gránulos o vesículas en su porción apical, son las células de Panet. Volvemos a observar, es importante porque que lo vean bien y lo entiendan, porque en las clases prácticas van a tratar o vamos a tratar de que observen este tipo de células, donde podemos ver estas células con abundantes gránulos en su porción apical, que son las células de Panet. Estas que son de citoplasma claro son las células enteroendocrinas. Aquí también se puede observar con más dificultad. Es como si tomáramos un recuadro de la glándula de Lieberkühn y la aumentamos, se ven las células de Panet. En el caso de la muscular de la mucosa, que forma parte de la mucosa del intestino delgado, ella tiene dos capas, que es la circular interna, que es la que penetra la membrana basal de la vellosidad y acorta la vellosidad para durante la contracción, y una capa longitudinal externa. Entonces, si observamos aquí, esto sería mucosa, lámina propia, y esto sería aquí en la muscular de la mucosa. Y de aquí para acá, la submucosa. En cuanto a la submucosa, en el caso del intestino delgado es muy particular. Primero, porque está formado por abundantes glándulas mucosas que se llaman glándulas de Brunner. Recuerden que cuando hablamos del pasaje pilónico, les comenté que la diferencia, para poder ver la diferencia entre la finalización del estómago y el inicio del duodeno, no era por el epitelio principalmente, porque ambos son epitelios simple cilíndricos, pero que en la submucosa del intestino delgado íbamos a observar abundantes adenómeros mucosos. Esa glándula que se observa en esa submucosa se llaman glándulas de Brunner. Y eso es lo que la diferencia del estómago en el pasaje pilórico. También en la submucosa hay abundantes vasos sanguíneos y linfáticos, y por supuesto el peso submucoso de Beister.
En el caso de la capa muscular externa, ella interviene en la actividad peristáltica del intestino. Recordemos que el intestino se contrae para permitir tanto la segmentación del quimo como también el paso o el desplazamiento de ese quimo a través del intestino. En el caso del intestino delgado, la capa circular interna interviene en contracciones de segmentación, es decir, ayudan a que ese quimo se divida en pequeños segmentos para que tenga mayor contacto con la mucosa y mejore la absorción. Y la capa longitudinal externa se encarga de las contracciones peristálticas. Esas son las contracciones que permiten el desplazamiento de ese quimo a través del intestino delgado. Y bueno, en esta capa encontramos el plexo mientérico de Auerbach. Si observamos esta imagen con el intestino delgado, coloreado con HE, donde observamos las microvellosidades, perdón, las vellosidades intestinales, corrijo, tenemos mucosa, submucosa, que no se ve muy claro en las glándulas de Brunner. Aquí está la muscular externa, ¿ok? Donde observamos la circular interna y la longitudinal externa. Y en este caso sí podemos evidenciar la capa serosa. Aquí podemos ver de nuevo, aquí sería la submucosa, esta sería la capa circular interna y la longitudinal externa. Ahora, en este cuadro, como siempre yo con el cuadrito, 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 están las diferencias del trayecto del intestino delgado, tanto el duodeno, yeyuno e hígado. Este cuadro es muy sencillo, pero es súper importante, porque es la manera que ustedes puedan diferenciar los segmentos del intestino delgado. Les recuerdo, el epitelio del intestino delgado, todo es epitelio simple, cilíndrico, con microvellosidades y células caliciformes. Pero hay menor cantidad en el duodeno y la mayor cantidad la puedes encontrar en el ilio. El segmento más corto es el duodeno, que está en contacto con también el jugo pancreático y la vesícula biliar, o sea, con la excreción de la bilis. Y la porción final del intestino delgado es el ilio. En el duodeno podemos observar con más desarrollados las vellosidades intestinales. En el yeyuno también están, pero observamos más desarrolladas las válvulas condimentes. En el caso del intestino delgado, en el ilio, hay menos vellosidades y son más cortas y estrechas. En el duodeno, en la submucosa, vamos a encontrar las glándulas de Brunner, ¿ok? Que son túbulos ramificadas, penetran la muscular de la mucosa para a nivel de las criptas, el conducto excretor, produce secreción alcalina y mucosa para neutralizar el quimo ácido que viene del estómago. En el yeyuno están las glándulas conviventes. En el ilio vamos a observar las placas de Peyre, que es esa cadeneta de nódulos linfoides que se observan en la lámina propia. Esto es una imagen, un corte histológico donde podemos observar los tres segmentos del intestino. En la izquierda observamos las vellosidades intestinales, pero también podemos observar aquí en la submucosa, adenómeros mucosos, que es la glándula de Brunner, este es el duodeno. Aquí observamos las válvulas conviventes o de Kekri, esto sería el yeyuno, y aquí observamos vellosidades menos desarrolladas, pero hay abundantes nódulos linfoides en la lámina propia, que serían las placas de Peyre. Ahora, hablando un poco del intestino grueso, como les comenté, mide más o menos 1.5 metros de largo, esto ya lo hablamos, absorbe agua e iones y compacta lo que no vamos a absorber para formar las heces y posteriormente ser eliminados. Entonces, en el intestino grueso también están las glándulas de Lieberkühn, ¿ok? Que son glándulas tubulares simples, no ramificadas. Pero vamos a encontrar menos cantidad de tipos celulares. Encontramos las células los enterocitos, ¿ok? Mucho más cantidad de células caliciformes, las células regenerativas y las células enteroendocrinas. Esto es una imagen coloreada con HE del intestino grueso, donde podemos observar las glándulas de Lieberkühn, ¿ok? Epitelio simple cilíndrico con microvellosidades y células caliciformes, como pueden observar, son muchas, ¿ok?
Esto sería la lámina propia, la muscular de la mucosa. En el caso de el intestino grueso no hay vellosidades, ¿ok? Como les comenté, las son más desarrolladas en el duodeno y más cortas en el ilio, y en el caso del intestino grueso no hay vellosidades. Como les comenté, hay epitelio simple, simple cilíndrico, con predominio de células absortivas y abundantes células caliciformes. Como pueden observar en el epitelio, hay muchísimas células caliciformes. Aquí es otra imagen coloreada con HE del intestino grueso. Aquí están las glándulas libres con epitelio simple cilíndrico con abundantes células caliciformes. Esta es la prueba de la mucosa, submucosa, circular, muscular externa. Ojo con esto. La manera de diferenciar el intestino grueso del delgado son dos elementos. Primero, las glándulas de Lieberkühn se ven más desarrolladas. Y segundo, la cantidad de células caliciformes. Ahora, la lámina propia, ¿okay? Es una capa gruesa de colágeno y proteoglucanos. Hay tejido linfoide que está bien desarrollado y muy extenso. No hay vasos linfáticos. Y bueno, la amplada de la mucosa, como les comenté, es igual que el intestino delgado. Aquí podemos observar, parece que es compás la coloración porque se ven claramente las células caliciformes de color fucsia. Estas serían las glándulas de Lieberkühn. Okay, obviamente, entre una glándula y otra hay lámina propia, y aquí estaría la muscular de la mucosa. Intestino grueso, mucosa, submucosa, eh, muscular externa y serosa. Ahora, en el caso del intestino grueso, la capa muscular externa forma dos estructuras, gracias a su disposición que es igual de las capas circular interna y longitudinal externa. A nivel del ciego y el colon, la capa longitudinal forma unas estructuras que se llaman tenias de colon. Y a nivel de intestino grueso como tal, hay unas láminas delgadas, que es la que podemos observar aquí, que atraviesan la capa circular interna y forman como unas elevaciones, que se llaman austras de colon, que son estas que estamos observando aquí, que es la característica que ustedes pueden observar en el intestino delgado, que son estas elevaciones, son gracias a la capa circular interna, se llama austras de colon. Si observamos este corte histológico coloreado con H del colon, un corte transversal, esto sería la mucosa, su mucosa muscular externa. Y esta estructura que ven sobrelevada, estas no son las austras, estas serían las tenias del colon. Como les comenté, es de la capa longitudinal externa, ¿okay? Se forman como unas elevaciones de la capa longitudinal externa que se llaman tenias. Entonces, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Bueno, aquí para que observen de nuevo cómo son las características de la capa circular, de la capa muscular externa, donde está la longitudinal, la circular interna, la longitudinal externa, y esta estructura que es un conglomerado de células que serían los ganglios vegetativos del plexo meentérico de Auerbach. Al nivel de la serosa, una diferencia que tiene con el intestino grueso es que además de las características que ya conocemos, tienen tejido adiposo en abundancia, formando lo que se conoce como apéndices epiploicos. Eso lo pueden observar de manera anatómica. Y bueno, otra vez un corte histológico longitudinal, transversal, perdón, de intestino grueso, que sería la mucosa, submucosa, miren la muscular externa es bastante gruesa, y la serosa. Ahora, el trayecto del intestino grueso se continúa con el recto, ¿ok? Es la porción distal dilatada del tubo digestivo, que es esta que está aquí señalada, ¿ok? En este caso, empieza a cambiar un poco la estructura histológica del intestino grueso, ya que las criptas de Lieberkühn son más cortas y en menor cantidad. A nivel del recto se forman unos pliegues transversales, que ya vamos a hablar de los mismos. Entonces, el epitelio, ya les dije, es igual.
epitelio simple cilíndrico con microvellosidades y células caliciformes, pero son más pequeñas las glándulas, más cortas. Se forman unos pliegues longitudinales, que son los que les estoy hablando aquí. Los pliegues longitudinales se llaman pliegues con las columnas anales de Morgani y las depresiones se llaman senos anales. Esto es un corte histológico coloreado a compás de recto, simplemente se van a ver repetidamente estas imágenes, pero es para que recuerden las características. De nuevo, bueno, aquí se ve, es la mucosa del recto, pueden observar que no se ven tan bonitas o tan desarrolladas las glándulas del líbano. La lámina propia sigue siendo tejido conectivo fibroelástico, la musculatura de la mucosa es igual al intestino grueso como tal. La submucosa, la que la caracteriza es que allí vamos a encontrar unos plexos venosos que se llaman hemorroidal interno y hemorroidal externo. En esas zonas que se forman las características hemorroides, por las cuales muchas personas sufren, que son varices o dilataciones venosas, que pueden generar sangramiento y dolor en esa zona. La capa muscular externa es igual al intestino grueso. La misma imagen para recordar mucosa, submucosa y muscular externa. Ahora, el conducto anal es la continuación del recto, ¿ok? Es una continuación estrecha, que es esto aquí, ¿ok? Se extiende hasta el orificio anal y allí cada vez son más cortas y escasas las criptas del Liverpool. En el caso de la mucosa, el epitelio cambia según el trayecto que lo estamos observando. Y de allí volvemos a hablar del pasaje, o sea, en este caso se llama pasaje recto anal o pasaje anal. ¿Por qué? Porque hay un cambio brusco del epitelio. El tercio superior del, del conducto anal, ¿ok? Es epitelio simple cilíndrico, como se observa en este esquema. Y de repente, del tercio medio, cambia bruscamente de un epitelio simple cilíndrico a epitelio estratificado, plano, no queratinizado. De aquí para acá. Entonces se llama pasaje anal. Ese cambio brusco de un epitelio simple cilíndrico a un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Y ya cuando nos acercamos al orificio anal, que es el tercio inferior, disculpen aquí el error, pasa a un epitelio estratificado, plano, queratinizado. Entonces, en esta imagen coloreada con HE está el pasaje anorrectal, en otros temas lo pueden conseguir como pasaje anal en otros libros. Entonces, observamos las criptas del un poco desarrolladas, un epitelio simple cilíndrico con microviseas y abundantes células caliciformes y de repente cambia de forma brusca a un epitelio estratificado plano no queratinizado. Aquí de nuevo lo volvemos a observar. Aquí estos son nódulos linfoides, antes de que me pregunten. Epitelio del intestino grueso a nivel de, bueno, en este caso recto, y cambia un epitelio simple cilíndrico de manera brusca a un epitelio estratificado plano no queratinizado. De nuevo aquí, para que lo observen, esto es recto, pasa un epitelio simple cilíndrico a un epitelio estratificado plano no queratinizado. Y aquí para que observen cómo es la transición del tercio medio del ano al tercio inferior del ano, donde se observan aquí epitelio estratificado plano no queratinizado y justo en esta zona empezamos a observar el estrato córneo. Entonces pasa y el estrato córneo principalmente se observa más desarrollado y podemos observar también el estrato escamativo. Entonces, un epitelio estratificado plano queratinizado. Ahora, la capa muscular de la mucosa del conducto anal es la misma que hemos hablado. En la lámina propia se encontramos las glándulas anales, que están en la porción o la unión ano-rectal, son tubulares rectas, ramificadas y producen moco para lubricar las heces. Esa es la importancia de la cantidad de células caliciformes, tanto en el intestino grueso como en la región rectoanal. Como se ocurre la absorción a nivel del intestino grueso de agua e iones, se compacta el quimo, forma las heces y para evitar lesiones del epitelio por el paso de las heces,
se lubrican con las células caliciformes y las glándulas. En este caso, las glándulas anales a nivel de conducto anal. Después están en la porción distal las glándulas perianales, que son de características apocrinas. Esta zona está rodeada por abundante tejido linfoide difuso. Y en la región perianal están los folículos pilosos y las glándulas sebáceas características de la zona. Recuerden que en esa zona ya es el tipo de epitelio es de piel. Ok, es simplemente para que observen de nuevo la transición de epitelio simple cilíndrico a epitelio estratificado, maquisis cúbico, pero estratificado plano, no queratinizado. A nivel del conducto anal, ¿ok? Existen músculos que forman el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. La submucosa es las mismas características que hemos hablado de intestino grueso. En el caso de la muscular externa, eh, la capa circular interna forma el esfínter anal interno y los músculos del peso de la pelvis forman el esfínter anal externo. Por supuesto, pues el esfínter anal externo es voluntario. Por último, el apéndice es una evaginación alargada del ciego a nivel del intestino grueso. Tiene un diámetro pequeño, una luz en forma estrellada. Aquí no se observa tanto, en otro corte lo pueden observar. Igual el epitelio, la mucosa, epitelio simple cilíndrico. Pero algo de las estructuras que llaman la atención es que en la lámina propia hay abundantes nódulos linfoides, al igual que en la submucosa, y puede haber infiltración grasa de manera ocasional en esta área. Este corte histológico coloreado con H podemos observar nódulos linfoides en la mucosa y en la submucosa. Aquí también se puede observar las características del apéndice, donde está la mucosa, todas aquí estas zonas donde hay nódulos linfoides, submucosa, aquí también podemos observar nódulos linfoides, en este corte no está, la capa muscular externa y la serosa. Este tema es bastante sencillo. Si ustedes entendieron los temas del segundo parcial, esto es como una unión de varios temas del segundo parcial. Ya en la parte de organología es muy bonito. Hagan sus cuadros diferenciales porque es importante que ustedes reconozcan desde el punto de vista histológico todos los trayectos del intestino grueso y el intestino delgado. Y bueno, en la siguiente clase vamos a hablar del último bloque del sistema digestivo que corresponde principalmente al hígado y vesícula biliar. Este corte histológico es con azul de toluidina, de corte transversal de apéndice, ¿ok? Donde podemos observar los nódulos linfoides, la mucosa, aquí se puede observar la submucosa, donde podemos, se evidencia tejido linfoide, filtrado tejido linfoide, muscular externa y serosa.